ECA va contigo. Escuchan ustedes Comunidad Educativa. La maestra dio las letras a los pobres. En medio de unos días complicados como los que estamos viviendo, reconforta comprobar cómo la radio, esa herramienta educativa de primer orden, también adquiere protagonismo en favor de la paz. Y es que las radios escolares del archipiélago han lanzado una iniciativa denominada Podcast contra la Guerra, con la que se trata de dar voz a toda la comunidad educativa para reivindicar la paz. Vamos a hablar de esta iniciativa con Esteban Santana, docente que es amigo de esta casa y todo un referente cuando hablamos de radio escolar e innovación, que no lo digo, educativa. Esteban, muchísimas gracias por atender la llamada de Radio ECA. Buenas tardes. Muchas gracias, Fran, y gracias a ustedes por también darle voz a las radios escolares. Cuéntanos, Esteban, ¿qué es esto de Podcast contra la Guerra y cómo podemos participar? Bueno, es una iniciativa más de la sociedad y en este caso la escuela no puede estar ajena a lo que ocurre en nuestro entorno y es una iniciativa que surge desde las propias radios escolares para poner nuestro granito de arena en formato podcast para luchar contra la guerra, ¿no? Contra cualquier tipo de conflicto bélico, porque hombre, ahora es verdad que tenemos el conflicto de Ucrania, que es muy mediático, tenemos actualizadas las noticias día a día, pero que hay otros conflictos bélicos en el mundo que muchos están silenciados, ¿no? Entonces, nosotros un poco lo que reivindicamos, lo que tratamos un poco de concienciar es del no a la guerra, el no a la violencia, ¿no? En general. Este aspecto es muy importante, Esteban, porque como bien dices, el foco ahora mismo está en el conflicto entre Ucrania y Rusia, pero esto es un llamamiento general, digamos que aprovechamos, entre comillas, estas circunstancias para que toda la comunidad educativa lance un grito en favor de la paz. Sobre todo en la escuela, ¿no? Es un reflejo de la sociedad, ¿no? Y claro, ellos, nuestros alumnos y alumnas, escuchan lo que oyen en clase, ¿no? Lo que oyen en el ambiente de casa, ¿no? Y ¿qué pasa? Que a veces vienen con noticias distorsionadas, ¿no? Y lo que tratamos un poquito de eso, de formarles, de informarles y que luego ellos también tengan su conciencia crítica de lo que realmente está ocurriendo en la sociedad, ¿no? La importancia de generar el pensamiento crítico, que analicen ya lo que está sucediendo desde muy pequeños, porque Esteban, debe ser muy complicado explicar a, por ejemplo, los niños y niñas de primaria lo que está sucediendo. Es difícil, pero los niños tienen esa capacidad también de ver las cosas con más naturalidad, sin tanto, sin tanto vicio, por ponerle un nombre. Nosotros tenemos... Estamos más contaminados, ¿verdad, claro, Esteban? Tenemos muchos más prejuicios a la hora de opinar de una u otra manera, ¿no? Entonces ellos... tienen una visión más pura, por así decirlo, y son capaces de crearse su propia opinión, ¿no? De lo que está ocurriendo. Si somos capaces también de ofrecérselo de manera objetiva, que ya esas otras, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos un poquito es que ellos tengan esa visión objetiva de lo que ocurre en la realidad y que caigan en la cuenta también de que la violencia no es un argumento para luchar por sus ideas. Y en este caso, lo mejor es la palabra, ¿no? Y de ahí viene, pues, esta iniciativa de Podcast contra la Guerra, ¿no? Esteban, porque los niños no son ajenos a la realidad. Podemos pensar que, bueno, ellos están en su mundo particular, en su mundo de juegos, en su mundo del colegio, de su entorno familiar, pero son plenamente conscientes de lo que está pasando. ¿Ellos llevan al colegio este tema? ¿Lo hablan en clase? Claro que lo hablan, sí, ellos te vienen, pues, que ocurren bombardeos, que hay niños que están saliendo exiliados desde su país, que han tenido que abandonar sus escuelas. Todo eso a ellos les llega, de una u otra manera, porque a lo mejor han visto alguna noticia así de refilón o lo escuchan en casa, ¿no? Y eso a ellos también les genera dolor, ¿no? Y repulsa.
Entonces, por eso es importante que el alumnado también esté informado, ¿no? Informado de la manera más acorde a su edad, claro, de lo que está ocurriendo en la sociedad, y que bueno, que ellos también sean capaces de tener ese pensamiento crítico ante lo que ocurre a su alrededor, ¿no? Y en medio de toda esta problemática, de nuevo, la radio escolar cumple pues una función que va más allá de lo puramente didáctico, ayuda a formar en valores. Sí, y hombre, la radio, ten en cuenta que en la guerra está ocupando un valor, un papel determinante, ¿no? Porque los enviados especiales, nosotros muchas veces lo vemos a través de la tele, ¿no? A los enviados especiales, pero la radio tiene más cercanía, más inmediatez, ¿no? Y en este caso, pues también la radio escolar juega un papel importante, ¿no? Y como juega un papel importante en la escuela, ¿no? Para la mejora de la competencia comunicativa, pero también para mejorar otras competencias, ¿no? Y está claro que una de ellas es también la de las competencias cívicas, ¿no? La de conocer lo que sucede a su alrededor y también pues crear conciencia crítica de lo que está ocurriendo en la sociedad. Y la radio pues es una herramienta genial que te aporta todas esas bondades y que, bueno, nosotros seguimos ahí utilizándola y también amoldándola también a las distintas situaciones educativas que se nos van presentando a lo largo del curso, ¿no? Claro, porque recientemente hemos tenido el 8 de marzo y también me consta, Esteban, que han utilizado la radio para trabajar toda la temática concerniente a esa fecha tan especial. Sí, también. También el 8M fue un momento muy bonito, ¿no? También para dar voz a muchas mujeres que en muchas ocasiones sufren en silencio y que hay testimonios duros, y la verdad que a mí se me ponen hasta los pelos de punta, ¿no? De escuchar, por ejemplo, le mandé una de las tareas que tenían que hacer era entrevistar a alguien de su familia sobre el 8M, ¿no? Y hacerle 3 preguntas. Y bueno, como incluso en esas entrevistas salían mujeres que habían sido víctimas de malos tratos, cómo daban ese mensaje, ¿no? De esperanza también para otras mujeres, ¿no? Y bueno, fueron unos testimonios súper bonitos que logramos enlatar en 8 minutos, ya nunca mejor, el 8, pues en 8 minutos testimonios de mujeres y mensajes que queríamos lanzar al mundo desde nuestro cole, desde el SAI en Aruca. Por último, Esteban, recuérdanos de nuevo cómo podemos participar en Podcast contra la Guerra. Pues es muy fácil, porque no tenemos que enviar el podcast a ningún lado, sino solamente tenemos los que tenemos redes sociales, los que tienen, que hoy en día es la mayoría, cualquier red social, el hashtag sería Podcast contra la Guerra. Almohadilla, Podcast contra la Guerra. Ese sería el hashtag que podríamos etiquetar para que en cualquier red social en la que nosotros estemos podamos verla y podamos compartirla también con otros coles y con otras personas que a nivel particular también se han querido sumar a esta lucha en contra de la guerra, pues con la palabra, ¿no? Por tanto, llamamiento a toda la comunidad educativa y a todo aquel que se quiera sumar. Esteban Santana, como siempre, muchísimas gracias por atender la llamada de esta casa. Muchísimas gracias, Fran, a ustedes. Darnos voz. La maestra dio las letras a los pobres que aprendieron a sumar su soledad, a saber que